Más de mil gritos, el podcast de nuestro cine. Nunca más volverás a dormir. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está haciendo? Ya va, tienen que parar esa máquina, ya ha causado demasiados daños. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no razona? Habla de muertos que resucitan, de canibalismo. Cosas que se dan de patadas con la ciencia. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime por qué lo has hecho. ¿Por qué? No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Y recuerda, en la península nadie puede oír tus gritos. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Muy buenas a todos los que nos estáis oyendo, que esperamos que sean muchos. Esto es Más de mil gritos, el podcast de cine fantástico realizado en nuestro país. Y bueno, yo soy Domingo Ortega, creador del blog Fantástico Español, donde tenéis un blog, un canal de YouTube, un Instagram, un Twitter. Y bueno, pensamos que faltaba, pues hay películas con las que con una simple reseña no es suficiente, hay que ir más allá. Y eso es lo que va a ser nuestro podcast. Analizar en cada programa que hagamos una película y un cortometraje. Una película que significa mucho para nuestro cine. Y en este caso tendremos un invitado que tenga conocimiento sobre esta película. En este caso, nuestro invitado es Luma Raget, un actor con nombre internacional, pero que es muy español. Su carrera hasta ahora, que yo sepa, ha hecho 2 cortometrajes dirigidos por mí. Un cortometraje dirigido por Sergio Jimeno, donde también hace un canal de sketch con él, que se llama Final Hero Films, y ahora mismo, si no me equivoco, también ha hecho una webserie y está pendiente de poder trabajar en la próxima producción de Juan Body. Y nada, sin más, os doy paso a presentároslo. Luma, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y encantado de estar aquí en el programa. Creo que no me he dejado nada de tu carrera como actor, ¿no? No, yo creo que está todo. Es que a mí me cuesta también a veces ver las cosas que he hecho, pero creo que está ahí todo, sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros en este arranque de esta nueva aventura para mí y para nuestro blog. Un honor. Y vamos a hablar sobre la película más mítica que para mí que hay. Mucha gente dice que la mejor película de Chicho es La Residencia. Pero yo no solo no estoy de acuerdo con eso y pienso que la mejor película de Chicho es Quién puede matar a un niño, sino para mí esa película es la mejor película, simplemente. ¿Qué opinas tú sobre ella? Hombre, la verdad es que es una película que yo he tenido oportunidad de verla hace poco 2 veces y es que la segunda vez que la he visto me ha parecido todavía mejor que la primera. Y pienso que es una película que el paso del tiempo no le afecta, que está en vigor siempre. Me parece un peliculón, la verdad es que es un peliculón. Sí, está en vigor siempre. Y bueno, si me lo permites, aunque lo lógico es que el invitado sea el que dé salida, voy a hacer un comentario sobre de dónde viene esta película, que creo que es muy importante. Esta película supuestamente, y recalco lo de supuestamente, está basada en un libro de Juan José Plans que se llama El juego de los niños. No sé si has tenido oportunidad de leerlo. El libro no. Vale, y bueno, te preguntarás, y supongo que quien nos oiga se preguntará por qué digo lo de supuestamente. Cuando yo empecé a oír hablar de esta película, que fue antes de verla, se decía, incluso la propia película pone basada en la novela de Juan José Plans cuando empieza. A mí hay una cosa que me llamaba la atención. ¿Cómo puede estar una película basada en un libro? Si ese libro, su primera edición, la portada es un fotograma de la película. Es algo que me llamaba la atención. Claro. Bueno, entonces lo investigué un poco y digo lo de supuestamente porque sí que está basada en el libro, pero el libro no existía. Juan José Plans y Chicho son amigos y en una reunión que tienen hace muchísimo tiempo,
Plans le cuenta un poco el boceto de la historia a Chicho. Y Chicho cae maravillado ante la historia y le propone a Plans lo siguiente: vamos a hacer tú tu novela y yo una película basada en ella, pero cada uno vamos a hacerlo por nuestra cuenta y con nuestro rollo y sin atisbos de lo que el otro haga. Por eso la película llegó a nuestras pantallas antes de que el libro estuviera en las librerías. No sé si este detalle lo conocías. Algo había oído. Lo que pasa es que la verdad es que si te paras a pensarlo, o sea, esas cosas ya no pasan, ¿eh? Es decir, supongo que se sentarían los dos y claro, ante la idea que le presentan a Chicho, Chicho dice, "Buah, voy a hacer una película con esto", pero como tampoco ha leído el libro, es lo que dice, o sea, es una interpretación o sea, digamos, basado en la idea original pero luego cada uno va por su propio camino Correcto. y bueno, es verdad que luego, bueno, acreditas, ¿no? Porque evidentemente sin esa idea del germen de la historia no hubiera salido la película. Pero bueno, está muy bien que cada uno diga, pues a ver qué nos sale y que vayan un poco en paralelo, más o menos. Eso me parece muy bien. Ahora con los derechos y esas cosas como están, seguro que habría más papeles encima de la mesa. Seguro que no, porque esto seguro que fue, yo sé lo que Chicho cuenta sobre esto simplemente, pero esto seguro que fue una decisión con un café y un puro y poco más encima de la mesa. Seguro. También decirte que aparte de que, claro, la narrativa de la novela es distinta, pero es distinta porque tiene más matices, tiene más historias entrelazadas, digamos. Nos cuenta también la historia de un escritor y de un policía que tienen cierta unión luego con los protas. Pero lo más importante a destacar, y aquí cerramos el tema de la novela porque lo que hemos venido es hablar de la película, en la novela, cuando los turistas, la pareja, están llegando a la isla, ella le dice a él que me dijiste que la isla era roja. Él le habló de que tenía una piedra rojiza y él le dice, sí, sí, lo era. Mira lo amarilla que es la isla. Bueno, lo amarilla que es la isla hace referencia a que en la historia de Plans, así como ahora analizaremos el porqué de la historia de Chicho, en la historia de Plans los niños simplemente lo que hacen es porque ha caído un polvo, una especie de polen que ha cubierto toda la isla y es lo que les ha hecho cambiar a lo que hacen. Uh-huh. Vale, o sea, es algo distinto a lo que es en la película. Claro. Que es bastante distinto, pero bueno, aquí cerramos el tema de la novela, que simplemente quería analizar este punto de partida de cómo inició y vamos a hablar de la película. Ahora os pondré el tráiler y continuaremos enseguida. Perfecto. Bueno, pues yo la verdad es que, bueno, estuve viendo la película anoche para tenerla lo más fresca posible para el podcast y la verdad es que ya estaba viendo los títulos de crédito y ya te quedas un poco como diciendo, ¿cómo puede ser que antes de que empiece la película yo ya tenga el mal cuerpo ya lo tengo, ¿sabes? Porque, claro, ya te están preparando para lo que viene con imágenes que encima son bastante duras y son de archivo y sabes que son reales
y con los datos. Que llega un momento que tú cuando empieza la película, cuando ya empieza la primera escena, tú ya estás pensando, vamos a ver, es que al final las cosas pasan porque tienen que pasar, porque claro, es que esos datos están ahí y son estremecedores, claro. O sea que ya con los créditos ya te consigue poner ya de mal cuerpo. Poco les pasa, piensas luego, cuando empieza la película piensas, poco les pasa, no, poco nos pasa. Claro. Sí, no sé si sabes que estas escenas de archivo, como tú has dicho, Chicho siempre ha dicho que fue un error ponerlas donde las puso. ¿Ah, sí? Él aseguraba que deberían de estar al final de la película, no al principio, que él se equivocó en lo que hizo. Yo me atrevo a contradecir al maestro y que esto no sirva de precedente, pero yo creo que donde están muy, muy, muy bien puestas, porque yo recuerdo, como tú bien dices, la primera vez que vi la película, que yo la estaba viendo porque son 8 minutos de escenas desagradables y yo decía, ¿esto es necesario? Claro, es que encima te sorprende la duración de los créditos porque te ponen un conflicto, ya te entra el mal rollo y paran con la música y con los créditos y luego vuelven a otro conflicto y cuando te das cuenta dices, pero si es que han pasado 10 minutos. Correcto. Claro, Y bueno, está. yo de estos créditos hay una cosa que, así como lo que he contado antes del libro, es algo que está acreditado y que el propio Chicho cuenta. Yo de estos créditos, Chicho nunca ha dicho por qué los puso, pero yo creo que sí que hay un porqué que ni siquiera, puede ser que ni siquiera él fuera consciente. Me atrevo a poner en su boca cosas que él no dijo. Pero voy a contaros una cosa que yo creo y tú luego me dirás si piensas que puedo tener razón o no. Chicho, como todos sabemos, nace fuera de España, es hijo de un emigrante español y una argentina que tienen sendas compañías de teatro y él nace en el teatro. Cuando sus padres, él ya es un adolescente, digamos, se divorcian y es su madre la que viene a España, la que emigra en ese momento y él tiempo después de haber seguido con su padre se viene a España a trabajar con su madre. Hace algunas obras de teatro. Incluso estrena una y con el dinero que consigue con eso se decide irse a Egipto a una especie de vacaciones a vivir lo que él no ha sido capaz de vivir de niño, que siempre ha sido un niño que ha estado malito, que ha estado siempre bajo el abrigo de sus padres. Y en este viaje a Egipto, yo creo que su vida cambia porque él habla de que ve la miseria en la que viven algunos niños y a partir de este viaje decide hacer más viajes con posteriores regresos a España, trabajos y obteniendo más dinero. Hace más viajes en distintos países, India, Tíbet, varios países que han sufrido guerras en la que los niños han sido asolados y que él hace estos viajes para, con su dinero y su tiempo, poder ayudar a estos niños. Y yo creo que esto evidentemente es un germen de lo que es al principio de la película, aunque él nunca ha dicho esto. Sí, hombre, evidentemente, claro, si encima ha hecho esos viajes y ha visto de primera mano ese tipo de miseria que hay por ahí, supongo que eso te marca. Y entonces la idea de hacer una película donde los inocentes se van a resarcir de todas las historias que les han pasado simplemente porque dos adultos no se ponen de acuerdo, que al final una guerra empieza así, pues claro, seguro que está ahí. Sí, tiene que serlo. Bueno, y algún aporte que quieras hacer tú sobre la película, por no ser yo el único que habla, porque te digo, en estos podcasts cuando invitas a alguien es para que hable él sobre la película, pero ya sabes lo que siento yo sobre esta película y podría hablar sobre ella horas y horas y más. Claro. Pues mira, yo te diría, ya empezando, una vez pasan los créditos y la película empieza, que sí que te mete, digamos, en un entorno así luminoso, ¿no? Costumbrista, ves un poco que eso, si él también viene de fuera y se ha viajado mucho, también tiene sentido, ¿no? Que es, parece que están como fuera del lugar, ¿no? Ellos están como disfrutando, pero se asustan de los petardos, flipan con los cabezudos, es decir, todo es como que les han sacado de su hábitat y les han puesto allí. Y luego entre toda esta historia, ¿vale? Entre toda esta historia de fiesta, petardos y demás, aparece una escena de estas que están ya puestas ahí para luego conectarlas, que me parece magistral, que es la piñata. Unos niños están jugando con la piñata y cuando consiguen romperlo y caen los caramelos, los niños se abalanzan a los caramelos como auténticos depredadores.
eso lo vas a ver después. De momento Sí, solamente son unos niños que se alegran de que los dulces hayan caído. Pero ahí queda, claro, sí que te llama la atención el ansia con que esos niños se lanzan hacia los caramelos. Pero es que ahí ya tienes la semilla para que luego te estremezcas más cuando lleguen determinadas escenas de las que luego hablaremos, claro. sí, es una declaración de intereses, cualquier cosa, incluso un poquito antes, cuando los turistas llegan al pueblo y aparece un cadáver en la playa, ya es un aviso de lo que vamos a ver. Claro. Unido Claro. a lo que tú comentas de la piñata. Bueno, no sé si lo sabéis, los que nos estáis oyendo, tú doy por hecho que sí que lo sabes. El pueblo donde ellos llegan, que se llama Benavís, si no recuerdo mal, Benavís. es Sitges. Ese Es pueblo Sitges. es Sitges, sí. Además, incluso no creo que no esté hecho adrede, pero las calles que salen son las calles más importantes para el festival, las calles donde están los cines más importantes, las calles donde están las salas donde hacen las exposiciones y las calles que tú vas a transitar para ir desde el pueblo hacia el único cine que está fuera del pueblo, con lo cual creo que está muy hecho a posta. Vaya. Bueno, pero estaba pensando que solitario es aquello, pero claro, no, hablamos de Benavís, no de Almanzora. Claro, Benavís es Sitges, ¿no? Claro. Sí, Benavís es Sitges. Almanzora, de hecho, ni siquiera Almanzora aún es más curioso lo que es Almanzora, porque Almanzora ni siquiera tiene playa. Almanzora es un pueblo de Toledo. Vale, el caso es que me parecía, el aspecto es como el aspecto del pueblo es tan western que a veces que no te lo imaginas en la costa, la verdad. Pues no está en la costa y de hecho me alegra que digas lo de que es tan western porque yo creo que la película es western y sí, el pueblo es muy de western. Entonces, eso es un pueblo de Toledo, que no recordaré el nombre, y por lo que comentaba José Luis Alcaide, el director de fotografía, que por cierto Chicho también lo conoció en estos viajes que os he dicho que hacían cuando fue a Tánger en uno de estos viajes, fue ahí donde lo conoció, que él regentaba una tienda de fotografía de su padre. Y que Chicho conocía a su padre y se lo llevó para que le hiciera la fotografía. Entonces, eso es un pueblo de Toledo y de la costa solo son las escenas de la playa, que José Alcalde comentaba lo difícil que era hacer esa fotografía tan luminosa, combinando un pueblo del Mediterráneo y un pueblo del interior, porque por lo que él dice iban corriendo por una calle que estaba en un pueblo de Toledo y giraba una esquina y estaba en una playa de Mallorca. Claro. Sí, eso tiene que ser complicado. Bueno, y te he cortado un poco ahí lo que estabas comentando de la escena del pueblo, que sí, efectivamente, y en la escena del pueblo también, cuando ellos llegan al pueblo y bajan del autobús, sale Chicho. Sí, es verdad. Es verdad, el cameo, sí. Hace un cameo a los Hitchcock, que el otro día oí una entrevista que él decía que siempre lo hacía, pero vamos, yo no recuerdo que lo haya hecho en la residencia, pero bueno, aquí está. Y incluso este cameo, uno de los directores que más admiran a Chicho, que es Paco Plaza, esta escena concreta la saca en Verónica. Cuando los niños están viendo la tele en su casa, están viendo una escena de una película, cuando están los tres niños, y es esta película y esa escena. Y esa escena, vaya, es verdad. Mira, no me acordaba yo de ese dato. Sí. Y bueno, nos vamos a la isla. Creo que lo que ocurre en el pueblo es simplemente una presentación, no hay poco más que añadir. Sí, presentación de personajes. Yo creo que también cimentan más la idea del principio de los créditos cuando vuelve a decirles el dependiente de la tienda donde van ellos a comprar el carrete de fotos y vuelve a decir que los niños son los que más sufren en el mundo. Descubres que ella está embarazada, es decir, todo ya te cimenta bien la idea de que los niños son las víctimas, pero que a partir de ahora igual la película pues te va a llevar por otros sitios. Puestos a dar datos de estos que tenemos en la cabeza, los freaks de las películas, esa escena de la tienda de fotografía, a mí me recuerda mucho a cuando leí la única biografía que existe de Chicho y contaba él cuando entró a una tienda de fotografía de casualidad en Tánger y allí estaba José Luis Alcaide, como os acabo de comentar. No sé por qué me recordó esa escena, cuando la vi me recordó como que pretendía rememorar aquello. Pero todo esto son historias mías, igual no tiene nada que ver con lo que había en la cabeza de Chicho. No, bueno, a saber. También nombra la Dolce Vita de Fellini, supongo que será una película que ya no solamente por las cosas que suceden en esa película que tienen que ver con la de la que estamos hablando, sino supongo que es una forma también de homenajear a un director que
que te importa. Entiendo, aunque no sé tampoco qué relación tenía Chicho con el cine de Fellini. No sé si ha hablado en ocasiones de que le gustaba mucho o no, o era muy sectario. No lo recuerdo, pero seguro que sí. Y también es curioso que cuando se da este dato que tú comentas, la mujer de él, la protagonista, Ujú. habla de Fellini como que es un fascista. Sí, de un italiano como Mussolini, sí, es verdad. Curioso es que años después esta película, cuando se estrenó esta película en Italia, fue censurada por fascista. La de Vaya, Chicho. vaya. Por fascista, por el hecho de que sea un guardia civil, que es algo absurdo, porque es los cuerpos del Estado que existen en España. Entonces, que porque salga eso te digan que la película es fascista es un poco absurdo. Sí, es un poco absurdo. Claro que iban a salir carpinteros, ¿no? En vez de que nuestro cuerpo policial son carpinteros. ¿Vale? Claro, claro. ¿Sabes? Bueno, pues entonces llegamos a la isla y ya empieza aquí el crescendo. Y aquí es donde lo que te comentabas antes, donde yo veo que la película tiene un ambiente de western total. En Totalmente. cuanto a fotografía, en cuanto a planos que combina el plano americano con los primeros planos que emulan a Leone. Ujú. Y como todo, incluso la música de Waldo de los Ríos, que fuera de la isla ha sido un poco más alegre, aquí empieza no a ser triste, pero sí a ser muy, muy western. Claro, es que todo más o menos, todo el tono western envuelve lo que es la isla. Claro, el calor palpable, porque todos están sudando todo el rato desde que llegan. La soledad en el pueblo. Esos planos así un poco más amplios de que ves al actor más pequeño andando por unas calles como desiertas y áridas, es western totalmente. Y luego Sí, lo complicado también que tiene que ser eso, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Lo de crear una película de terror totalmente alejada de los cánones de fotografía oscura y sombras tenebrosas, ¿no? Que es no digo todas, porque no es la única película de terror luminosa que hay, pero vamos, no es la norma. pero es Es de las más fácil pocas, ver es lo de las otro. pocas. Yo Ujú, es de la las de las. pocas. Yo ayer oyendo un reportaje sobre esta película decían que la primera quizás fue Tiburón, pero esta fue la siguiente. Y yo creo que eso, el que sea todo luminoso y conseguir terror, Mm. no es fácil hacer eso. Y lo No es fácil. consigue. Y luego claro, no es lo mismo crear terror con algo sobrenatural, como es un tiburón gigante, que sí que existen, pero bueno, te va a atacar en el mar y no, es otro rollo que Sí, aquí eso que es verdad. son inocentes niños. Es Claro, algo mucho más cercano a cualquiera. claro. Y luego también lo que tú has comentado del sudor es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Parece una tontería, pero no sé si estás de acuerdo conmigo que en las pelis de terror americanas, por ponernos a criticar lo que se hace fuera, la gente Ujú. no suda, la gente no padece. En una película como esta, tanto el actor como la actriz, sobre todo la actriz, estarían en todo momento perfectamente maquillados y perfectamente peinados, aunque estuvieran huyendo de una horda de niños asesinos. Claro, no, aquí se les nota se les nota físicamente el agobio, ¿sabes? O El sea, agobio, sí, sí. se despeinan, sudan, sí, eso es verdad. Y eso a mí me gusta mucho, ese sudor que él tiene, sobre todo porque yo creo que él padece más porque él es más consciente que ella. O sea, él padece más porque es más consciente de ella en la versión original, que es la versión con dos idiomas, y ella padece más que él porque no se entera de nada, está un poco al margen de todo. Sabe lo que él le cuenta y poco más. Claro, él es un poco el guía. Tanto el guía en el viaje que están haciendo, porque además él cuenta que ella estuvo antes en la isla y demás, tanto el guía en ese sentido como el que cuando se va descubriendo poco a poco la trama intenta ocultarle un poco la verdad o adornársela para que ella, que encima está embarazada y demás, no se preocupe. Que vaya labor conseguir que no se preocupe tu mujer o no se entere de que hay unos niños asesinos que están Claro, pero acorralándote en un pueblo. esto juega más a favor lo que siempre ha dicho Chicho sobre esta película. Esta película se rodó en inglés y con poco español, es decir, y hablan los actores españoles como Antonio Iranzo que sale, que es el hombre del bar, Sí. y lo poco que hablan los niños, Hay pero ellos entre Luis ellos Tijes, por hablan en cierto. inglés. ¿Perdón? Y Luis Tijes, por cierto, que es Y Luis Cierto, sí, el sí. barquero, sí.
Entonces, solo hablan en español estos. Entonces, yo creo que eso contribuye al aislamiento total de ella. Porque ella sabe lo poco que le cuenta, porque es evidente que no se puede enterar de nada. Que si ves, cuando Chicho hizo esta película, la productora española le dijo que no, que aquí había que estrenarla toda en español. Se hizo un doblaje, que hemos hablado tú y yo antes, que aunque Chicho ha rajado mucho este doblaje, y yo lo entiendo que es rajable, dentro de lo dañino que es para la película, porque pierdes el encanto de que ella esté más perdida, sí que está lo suficientemente bien hecho como para que no quede ridículo de que él le traduzca cosas que ella ha oído. Está Sí, bien sí, jugado este doblaje. está bien jugado porque pasa poco y pasa de forma muy sutil. No es como en Encuentros en la tercera fase de Spielberg, que todo el principio es un desbarajuste, donde se repiten todas las frases. No, aquí Aquí se se lo han lo trabajado curran, un sí, poco sí. más, se lo han trabajado un poco más. A mí me vino a la cabeza, en vez de la que tú has comentado, el principio de Malditos Bastardos, donde un soldado alemán habla con un tío en inglés y este se lo traduce a otro en francés, y si la ves todo en español es todo absurdo la conversación. Claro. Aquí no, aquí tiene fuerza, pero aún así, evidentemente, yo la primera vez que vi esta película vi la edición que Manga publicó en España, que es una muy mala calidad, pero bueno, lo que había. Y yo la primera vez que la vi en dos idiomas, la vi la edición francesa, que es lo primero que pude acceder, que en vez de inglés era francés y español, pero aún así mantenía ese tono. Ujú. Claro, claro. Sí, la verdad es que, bueno, las versiones, porque el doblaje en castellano, ¿vale? De la versión que por lo menos yo he visto más recientemente, la verdad es que no, o sea, no sé, me habías comentado que Chicho no pensaba que el doblaje estaba muy logrado, pero a mí la verdad es que me parece muy, muy bueno. Sí, Chicho lo critica de que está mal hecho, pero yo creo que incluso le puede el hecho de que piensa que no debe ser así la película, que yo estoy de acuerdo, pero dentro de que no tiene que ser así y de que hay que entender la cultura que había en ese momento en España, que no era de leer subtítulos, entiendo por qué la productora lo hizo y entiendo que está lo mejor hecho, que se podía hacer algo que no se tenía que haber hecho, pero está lo Sí, mejor hecho. claro. Bueno, y respecto a los actores, comentaros que aunque para mí están magistrales ambos, Chicho, su primera opción como el hombre era... se me ha ido el nombre. Anthony Hopkins, no sé si Vaya, esto lo sabías, vaya, vaya. pero cuando Anthony Hopkins no era lo famoso que fue luego, Claro. pero... Y él mismo, Chicho, dice que a él no le gusta el papel de Lewis, que era algo que no le gustaba de la película. A mí me parece maravilloso. A mí me ¿No le parece gusta, que es... No, no no le le gusta el gusta. papel o cómo lo interpreta? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo No le interpreta? gusta el actor, pero Vaya, a mí vaya. me parece que sus miradas son magistrales, tanto las de él como las de ella. Su sensación de estar perdidos a mí me parece brutal. Sí, sí, la verdad. Es un actor que venía de haber hecho una película en la Hammer, la de el Dr. Jekyll y su hermana Hyde. Ujú. Y a mí esa película no me gusta, pero es que aquí me parece que lo hace brutal. No sé si es por amor a la película, pero tanto Lewis como Prunella me parece que se salen. Sí, sí, yo pienso que sí. De hecho, no es una cosa ¿sabes? Hay veces que te gusta mucho una película, pero determinada actuación te chirría un poco o te desentona o no la acabas de ver o dices, hubiera sido perfecta, sí, pero en este caso la verdad es que no. A mí me parece que están muy bien los dos. Sí, sí, yo creo que están muy bien los dos, incluso los actores españoles. A mí, por ejemplo, la escena de Antonio Iranzo en el bar, cuando nos habla cuando dice el título de la película, cuando dice que es que quién puede matar a un niño, Claro. me parece que se derrumba el bar a su alrededor. Sí, 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 sí. Sí, eso es un momentazo también. Y Oye, luego, bueno, dime, me refiero, perdona. no, momentazo ese de Iranzo y ya cuando vienen a buscarlo y, y Tom le dice no te vayas, quédate aquí y él lo mira como diciendo es mi hija, ¿sabes? Es que claro, o Es mi sea, hija y sabe a lo que sí, va. claro, voy a que me mate, pero ¿qué Voy quieres a que que me haga? mate, ¿Sabes? pero no puedo Sí, matarla eso, yo. claro, eso es tremendo también. Y bueno, vamos a entrar ahora, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos, claro, hemos hablado de los actores adultos y creo que ha llegado el momento de hablar de los actores niños, Ujú. que más que actores son un cúmulo como una masa de personas, aunque sí que hay, en mi opinión, dos personajes que destacan y vamos a oír un mensaje que nos ha mandado uno de ellos, ni más ni menos. Hola a todos los oyentes de Más de Mil Gritos.
Soy Marian Salgado y tuve el honor de participar en un pequeñísimo papel en Quién puede matar a un niño, como todos sabéis, dirigida por Chicho Ibáñez Serrador. Sabéis que nunca llegué a hacer un casting para hacer esa película, porque cuando estaba en la sala de espera pasó Chicho por delante camino de su despacho, me miró durante pues quizá 1 o 2 segundos y me llamó para comunicarme cuál iba a ser mi papel. Ay, sí, en el momento. Era un tipo extremadamente inteligente. Llegaba a veces a perturbar con esa capacidad de mirar las cosas con una profundidad tan grande, ¿no? En un segundo podía ver mucho más de lo que podíamos ver los demás en mucho tiempo o quizá nunca. Era tremendamente sagaz, un tipo muy astuto. Muchos años después volví a verle, me recibió con los brazos abiertos en su despacho y tuve la suerte de poder hablar muchas veces con él. Siempre me trató de una manera maravillosa y le tengo un recuerdo tremendo, muy intenso de su persona. No os puedo contar mucho de la peli porque yo en aquel momento tenía, no sé si 12 años, 11 años, quizá 12. Y venía de haber hecho ya el doblaje de Linda Blair en El Exorcista y La Endemoniada, es verdad, La Endemoniada yo creo que ya se había hecho entonces. Y entonces pues siempre fui una niña que no hablaba demasiado con los demás, ¿no? A lo mejor con los adultos, pero con los niños pues no me implicaba mucho. Y entonces ni siquiera comía con ellos, comía aparte, ¿no? Y a pesar de no tener relación con casi nadie, de no implicarme con los demás, tengo un libro muy mono donde tengo los autógrafos de Chicho, de Diana, su mujer en aquel momento, del cámara, de los protagonistas, pero no tuve ninguna relación en especial con ninguno de los compañeros de trabajo. Pero no era por ellos, era por mí. Yo siempre he actuado de la misma manera y quizá lo siga haciendo ahora. Bueno, quiero mandaros un abrazo muy grande a todos, desearos lo mejor y agradecerle a Domingo Ortega permitirme participar en Más de 1000 gritos. Besos para todos. Bueno, ¿Qué me dices? espectacular. Bueno, Sí, pues, madre mía, vale. O sea, la verdad es que ha sido, es que claro, es brutal que nos cuente todas estas cosas, la verdad. Muy bien, muy bien. sí, yo ayer cuando le pedí hace un par de días esto, y tengo que decir que yo no tengo ningún tipo de amistad más allá de conocernos por Facebook, de haber escrito algún artículo sobre sus películas y que ella se haya sentido agradecida y lo haya dicho, pero ayer cuando me mandó el audio y lo oí, la verdad es que se me puso un nudo en la garganta porque es como, ¡guau! Una de mis películas favoritas, una de las intérpretes de la escena más mítica de la película, aunque hace poco Marianne en la película, pero lo poco que hace llena muchísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, eternamente agradecido, Marianne, por esto. Y bueno, también deciros, para los que no lo sepáis, que Marianne, aparte de lo que ella ya nos cuenta, que me queda poco que contar porque lo cuenta todo ella, hace poco, no recuerdo exactamente cuánto hace de este cortometraje, hizo un cortometraje dirigido por David García que se llama El último guión, que es un homenaje a las películas de los templarios de Osorio, y donde Marianne también sale haciendo un papel de Marian Salgado, ni más ni menos. Salen muchos de los actores y actrices míticos de la época y ella es uno de los que sale haciendo de ella misma. Y luego también comentaros que en breve, no sé cuándo va a ser, porque no recuerdo la fecha, pero en breve Apple TV Ediciones va a publicar su biografía. Que sin duda la tendremos que leer, la tenemos que comprar, que leer y hacer una reseña en el blog. Estaremos pendientes, sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar de eso, de lo que es Marianne y lo que son los niños. Yo creo que los niños son como una horda de lobos que todos trabajan en sí. Salvo, como decía antes, hay 2 niños que destacan un poco, 3, más bien serían 3 niños. Uno, Lourdes, la niña que cuando la protagonista está sola en el bar se acerca y apoya su cabeza sobre su barriga. Claro, súper importante esa, sí. Otra niña, Marianne, que creo que aparte de porque ya había trabajado, como ya nos ha dicho, en La Endemoniada, que espero algún día analizar aquí esa película porque es brutal,
yo creo que Marianne, el poder que tenía su imagen, aparte de que es buena actriz, porque lo demuestra más bien en La endemoniada que aquí, porque aquí tiene poco, pero solo su presencia, esa cara inocente, esa sonrisa, esa risa cuando él le pregunta por qué lo has hecho, me parece brutal. Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Porque tiene cara de buena niña y sabes lo que acaba de hacer y dices, joder, es que es un encanto de niña y madre de Dios. Y luego el tercer niño es el que en la escena, cuando ellos están encerrados en la comisaría, aparece por la ventana, que no está acreditado su nombre, creo, en ningún sitio, como que ese niño sea, solo pone niño, niño. Ujú. Pero también es un personaje muy importante por la escena y lo que hace. Claro, claro. Mira, yo aún te diría que, hombre, no son tan importantes, desde luego, porque, bueno, desde luego, yo creo que Salgado hace, o sea, es como uno de los momentos álgidos de la película, porque es la primera vez que ves lo que está pasando y encima cómo lo ves, ¿no? Dos momentos álgidos, ¿eh? Porque aparte de lo del garrote con el anciano, luego en la escena de la piñata es una de las que lleva la cuerda Claro, como claro, dueña claro. del juego. Es que lo de convertir al anciano en piñata me parece soberbio, soberbio. Y luego, bueno, ahora volveré a lo de la piñata, pero los niños también incluiría un poco a un chiquillo que parece un poco el leitmotiv, porque cada vez que lo encuentra es el primero con el que él intenta hablar, que es el niño que está pescando. Sí, ¿Vale? Que tampoco es dentro, es verdad que es como todo una masa devoradora, ¿no? De niños, pero luego están los que van saliendo más. Y ese también lo veo importante. Y luego hay uno que es un poco el que al final, el que tiene el último speech, ¿no? De sí. vámonos, que seguro que hay otros niños que quieren jugar con nosotros, que también parece, no sé por qué, pero parece un poco el líder. Parece como un niño que es más consciente de lo que están haciendo que el resto. Sí, Entonces sí, el también resto se lo tiene... toman como un juego, Sí, sí, sí. pero es cierto lo que dices, que aunque parece que son simplemente una masa que devora todo lo que encuentra a su paso, hay niños concretos que tienen una presencia importante, sin tenerla, la tienen, Claro. Y por, luego por todo lo que hacen. volviendo a lo que te decía de la piñata, la forma de crear terror, ¿no? O sea, Tom se asoma igual de asustado que el espectador, básicamente, al cobertizo ese, ve al anciano colgando y a los niños vitoreando y con la hoz. Y claro, deja de mirar, pero tú escuchas los dale, 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 y cuando aplauden tú ya sabes lo que ha pasado. Y Claro. yo creo que se te ponen los pelos de punta mucho más que si hubiéramos gastado en una cabeza de goma rodante o cualquier historia, ¿sabes? Claro, Chicho en esta película juega a que la violencia no te lo enseña, porque es cierto lo que dices, en el momento que Marianne agrede al anciano, tú solo la ves a ella golpear con un bastón, no ves a lo que está golpeando. Claro. Ujú. Cuando el actor se va con su hija, cuando Antonio Iranzo se va con su hija, también gira en la esquina y oyes unos gritos que das por hecho lo que ha pasado. Pero Claro, no lo ves y eso, como tú bien dices, juega mucho más a su favor. claro. Y creo que es el momento de aprovechar para hablar brevemente, digo brevemente porque esto es un insulto a la película, pero viene al caso porque se hizo un remake de esta película Ajá. que sí que tomaba como título el título de la propia obra, El juego de los niños, pero sin embargo no va por la historia como va El juego de los niños, sino como va Quién puede matar a un niño. Y la película esta, lo único que tiene reseñable son dos cosas. Uno, que la violencia te la enseña, con lo cual Ujú. estropea la película, pero te la enseña incluso saltándose los cánones que Chicho había escrito, porque por ejemplo, la escena cuando el protagonista ve a 4 o 5 niños desnudando el cadáver de una mujer, están allí Ujú. como investigando el cuerpo de un adulto que no sabe muy bien lo que es y están como investigándolo. Claro. En el remake están comiéndoselo, con lo Ya. cual rompe totalmente los esquemas de la película. Sí, es ir un poco tengo la idea aquí plasmada, que yo me puedo basar en esto, pero lo que se me ocurre para hacer un retruque es más casquería, pero a lo mejor injustificada. Claro, Injustificado totalmente, y lo único que tiene esta película reseñable, yo la vi hace tiempo y me parece horrible, lo único que tiene reseñable es su director. Su director es un individuo que se hace llamar Makinov
y que nadie Maquinov. sabe quién es. Sí, Maquinov. Y nadie sabe quién es porque en todas las comparecencias que ha hecho públicas podéis encontrar vídeos de él en internet hablando. Ujú. Como todos los días que fue el rodaje, fue con una máscara. O sea, ni siquiera los actores saben la cara que tiene. Vaya, Incluso vaya. hubo una época en la que se hablaba de que Maquinov era Paco Plaza. Ostras. Pero evidentemente no lo era porque Paco Plaza sabe dirigir 1000 veces mejor de lo que esa película, por llamarlo de una manera, hizo. Pero Vaya, bueno, vaya. no nos desviemos y sigamos hablando de la obra cumbre. Que por cierto sí que hay una cosa curiosa respecto al título que escogió Chicho y el que escogió Maquinov. Yo creo que el título es lo único, aunque Chicho habla de que el actor no le gusta mucho. Habla de que la cabecera que pone de la destrucción de niños tiene que haberla puesto al final. Yo creo que lo único en lo que Chicho quizás se equivocó un poco es en el título. Me parece un título demasiado destructivo. Me parece un título, te lo digo por experiencia propia, porque fuera de lo que es el círculo cinematográfico de gente que hace cortos y demás, cuando a mí en mi círculo familiar, en mi círculo de trabajo, me preguntan cuál es mi película favorita, porque saben que haces cine, haces cortos y haces un blog, te preguntan. Y cuando le dices que es una película que se llama ¿Quién puede matar a un niño?, te miran como si estuvieras enfermo, como que le gusta una película que mata a niños, claro, injustificado porque no la han visto, pero yo creo que me ha hecho pensar que eso quizás sí que le hizo algo de daño a la película. Bueno, sí, igual está poco meditado, porque claro, ahora tú lo dices y a mí me resulta curioso porque a nosotros nos parece una cosa natural, porque conocemos la película, porque nos gusta el cine y porque no hay ningún título que nos pueda escandalizar más allá de lo que luego la película te enseñe, porque igual sí que hay películas que nos puedan escandalizar, pero por un título, pero a lo mejor fuera del, no del gremio, ¿vale? Pero fuera de, si la gente no conoce la película, pues sí que claro, le puede tirar hacia atrás. O sea, tú Sí, puedes sí. decidir, a lo mejor vas a ir al cine y dices, pues mira, entre quién puede matar a un niño o el hijo de la Pantera Rosa, pues me voy al hijo de la Pantera Rosa. Claro, Claro, igual yo está creo un que el poco título sí meditado, que sí. jugó un poco en su contra, e incluso en Estados Unidos lo vieron así y la película la estrenaron como La Isla de los Malditos, o sea, encima como haciendo un retruque a las 3 películas del Pueblo de los Malditos, las Claro, clásicas, como que tenía que ver algo con esa, incluso se la jugaron a que la escena más típica, que es el póster español, cuando Lewis está frente a ellos con la metralleta en la mano, que es un plano que no puede ser más western, ujú, usaron ese plano, pero pusieron a 2 niños con los ojos encendidos. ya lo tienes. Con eso ya lo tienes. Ya lo tienes, con eso ya es la isla de los malditos. Y yo imagino la gente que la viera diciendo, ¿y cuándo salen los niños que se le encienden los ojos? Sí, sí, sí. Madre mía. Que otra cosa que pienso que juega muy a favor, ahora que hablamos de esto, de esta película, es la naturalidad del mal. Es decir, hasta ahora, aunque evidentemente hemos dicho que quizás no es la primera película de terror luminosa, sí que pienso que es la primera película en la que el mal es un niño, pero un niño normal, es decir, no es Damien que está poseído, o sea, que es el Claro, anticristo, perdón, no es Linda Blair que está poseída, no es nada de eso, es un niño sin más, un niño que puede ser tu compañero de colegio, como cuando nosotros, cuando se hizo esa película hubiera sido, o tu hijo, o tu vecino, o tu sobrino, con lo cual yo creo que eso es mucho más terrorífico. claro, sí, sí, son los niños, sin excepción. Es decir, los niños son los que de forma inocente y sin parar de reír y de jugar crean toda ese rollo malsano que tiene la película, precisamente por eso. Porque todo lo demás te lo ves venir, ¿no? Si cuando tú llegas al muelle y al niño le dan vueltas la cabeza o pones... Claro, en este caso, por ejemplo, comentabas que en el libro sí que hay una especie de polvo amarillo que, que consigue que los niños se Sí, transformen en no se este tipo sabe. de... No se sabe Claro, dónde viene este polvo, pero sí que da por sentado el libro en distintas ocasiones que ese polvo es el culpable. Incluso claro, el final del libro, voy a reventarlo sin sí, ningún tipo de problema. El final del libro, los niños de la isla cogen puñados de polen y los tiran al mar para que llegue a la península. claro, claro. Aquí lo que pasa es que Chicho juega supongo que Chicho juega a que el motivo por el cual los niños han tomado esa determinación, al final a lo mejor es un poco irrelevante, ¿sabes? Si quieres verlo de esa forma. En la película no creo, o sea, no se aclara ni hace falta, en mi opinión. No sé, con Claro. el principio se da por hecho que es una especie de venganza por eso y ya está.
Sí, No claro, hay más. está claro cómo se transmite, está claro que algo pasa. Pero el qué, pues supongo que es irrelevante. La cuestión es que los niños están tomando las riendas y están haciendo una limpieza, ¿sabes? Y luego la manera en la que se transmite también me parece magistral. Por ejemplo, donde yo creo que donde nos lo enseñan la primera vez, aunque luego ya cuando Lourdes, la niña se llama Lourdes, ha posado sobre la barriga de la chica. Ya sabes que ha sido por eso, pero en el pueblo pesquero, cuando llegan al pueblo pesquero ellos y, y los tres hijos de los pescadores, digamos que aún no tienen el mal, y como los otros Claro, niños simplemente con la mirada se lo transmiten, me parece una barbaridad cómo funcionan los niños, sobre todo por lo bien que lo hacen y lo difícil que es trabajar con niños en el cine. claro, claro. Y luego es la forma que tiene Chicho en la película de interconexionar las escenas, ¿no? Tú cuando ves, o sea, en la escena de la piñata del anciano, te, te, te lleva a la piñata del principio, ¿no? Cuando pasa lo de los niños en el pueblo, o sea, en la parte pesquera, cuando los miran y notas que de repente ya han dejado de ser los niños inocentes que eran antes de que los otros llegasen, entiendes un poco más, o sea, te acuerdas de que, pues espérate, porque cuando le han tocado la barriga, ¿sabes? Es Correcto, sí, todo, sí. claro, Es todo un va, lenguaje sí, cinematográfico sí, sí. muy No hay inteligente. una puntada sin hilo, ¿no? Como dice. Y luego en esa escena pesquera a mí también me parece, la película está llena de planos que a mí me parecen magistrales. Uno de ellos es cuando ellos se van de la isla y la madre de los niños les increpa a sus hijos que entren a comer y a los otros que se larguen a su pueblo y te hace un contrapicado de la cara de la actriz y Y se ven ves los niños detrás. los niños en las rocas bajando, que Tremendo, tremendo. parece talmente una película de indios y vaqueros cuando Sí, los sí, sí. indios copaban al hombre blanco para acabar con él, me parece magistral esa Claro, escena. claro. Yo lo pensé ayer también. Qué forma de tener en primer plano a la actriz ajena a lo que lleva detrás, que eres tú el que lo estás viendo y te estás sobrecogiendo, mientras ella está diciendo, a estos chavales, ¿qué les pasa? Claro, y tiene toda la tralla la tiene detrás. Claro, Espectacular claro. también. Y luego, mira, antes nombrabas brevemente, no le vamos a dar más cancha a eso, pero lo de utilizar más casquería para aparentemente mejorar algo que no tiene por qué mejorarse en el remake este. Y sin Mm. embargo, en la escena, o sea, el hecho de que haya unos niños que inocentemente están desnudando a una mujer porque están viendo, no sé, están explorando, ¿no? Y que todo eso suceda en una iglesia, ahí también hay, o sea, realmente no necesitas No necesitas nada nada más. más, claro, no necesitas nada más. ¿Quieres transgresión? La tienes, porque los niños están en una iglesia. ¿Quieres inocencia? La tienes, porque es que son niños, tampoco están Y, haciendo nada, y ¿sabes? están estudiando un Exacto, cuerpo exacto. desnudo y lo agravante no es que esté desnudo, es que está muerto. Claro, claro, claro. Sí, sí. ¿Qué hace falta? ¿Que se lo coman? Venga, hombre. No hace ninguna falta, No hace falta. evidentemente. Claro, claro. Este individuo no sabía lo que hacía. Ah, Luego también, volviendo al tema del western, el asedio a la comisaría, que es la única escena que es curioso porque hablábamos de lo diurna que es toda la película. El mm, asedio a la comisaría, cuando ellos se entierran en la comisaría, también es muy curioso, que también me lleva el asedio de los niños a la comisaría al western. Podía ser Fort Bravo perfectamente sí. asediado, perdón, Fort Bravo, el Álamo, Ujú. asediado por los mexicanos, cómo asedian la comisaría, pero es curioso que aunque fuera desde noche, Chicho y el director de fotografía nos vuelven a traer luz. Fuera es de noche, pero la comisaría está llena, llena, llena de lámparas con una potente luz para seguir sin caer en la oscuridad. Sí, sí, la verdad es que claro. Si es que no, es que en todo momento parece que el único resquicio así de oscuridad que se permite es, y que ojo, en mi opinión, es que va todo te lo lleva en la trama, ¿no? Cuando finalmente Evelyn cae y Tom se queda sentado, entendemos que se queda sentado toda la noche en el mismo sitio sin moverse y sí que vemos ese momento en el que él está solo en la oscuridad sentado durante un momento, porque enseguida se hace de día y él sale a ver qué se encuentra. Pero es como, o sea, es como el momento más oscuro para uno de los protagonistas es ese. Y creo que la iluminación de la escena ya te lo Te lo dice. da todo. Creo que es el momento de oscuridad de la película es ese. Tom sentado solo, en la misma postura en la que se supone que estaba antes que había más luz. O sea, no se ha movido porque está en shock, claro.
Y luego también es interesante esa escena la manera de la que cuando él mata a un niño, que por fin puede hacerlo, Sí. como todos se retiran como animales heridos, como ha caído uno de los nuestros, nos vamos. Es talmente como creo que haría una manada. Mm. Se Sí, sí, retiran y ven parece que ahí. todo ha acabado, pero ni muchísimo menos ha acabado la pesadilla de Tom. No, no, claro, claro. Pero claro, ahí los niños, sí, es verdad que recogen cable, ¿sabes? Es verdad, es verdad. Bueno, y una vez transcurrida esta noche, Tom se levanta, como tú dices, y sale al pueblo desierto, pero no está desierto. Quedan 10 minutos de película, creo que son más o menos. Ujú. Chicho ya nos ha contado, parece que todo, pero aún queda algo muchísimo más grave. Queda el plano más bonito de la película, el que es el póster de la película, que es plenamente western cuando Tom está frente a los niños y todos los niños se plantan frente a él, que en este caso incluso ya hay bebés, que hasta ahora no los ha habido. Claro, sí, sí, es verdad, sale uno que lo llevan en brazos. Ujú. Y Tom tiene que tomar la decisión de su vida. No es que he matado a un niño anoche, es que voy a ametrallar a esta horda porque es lo que necesito para sobrevivir. Y yo creo que esta escena, la película en sí hoy en día no se rodaría. En España, en otro país no lo sé. En España no se rodaría, pero esta escena desde luego no se rodaría bajo ningún concepto. Mm. Sí, sí, Porque porque creo que es, aparte ya no solamente el hecho de que él acribilla a los niños, que encima, claro, los niños hasta ese momento, quitando los 4 o 5 tótems que sabes, que reconoces a cada niño, es lo que decimos, es como una masa, ¿no? Pero ahí ya se encarga él de, Chicho, de hacerte una especie de traveling pasando por las caras de todos los niños, las expresiones de todos los niños, ves que hay un bebé, o sea, ya te prepara otra vez más para lo que está a punto de suceder. para que lo pases Claro, mal. sí, sí, ahora ya no te está diciendo, eso es una pared que casualmente está llena de niños, pero es una pared que no deja pasar al protagonista y el protagonista va a abrirse paso a tiros, no. Ya te enseña las caras, te enseña el bebé, claro, ya te está diciendo, macho, es que no me das ni un momento de respiro, pero es que la película es así hasta el final. Te enseña incluso la inocencia de cada uno, con sus sonrisas, con sus miradas, como que sabe lo que les va a pasar, que ellos son conscientes porque ven que lleva un arma en la mano, pero aún así mantienen la inocencia y la sonrisa. Claro, claro. Y planos muy western otra vez, con las miradas de cada niño. Sí, sí, las miradas de cada niño y bueno, todo el proceso desde que él abre la puerta de la casa donde están y llega hasta el sitio donde lo tienen acorralado, por decirlo de alguna forma, eso le pones una música de Morricone y tienes ahí vamos, Bueno, lo tienes igual, ¿eh? Con Waldo de los Ríos sí, que se sale. sí, Y nada, continuamos ya al clímax final de la película cuando él pasa esta masa y llega al puerto. Intenta irse, parece que ha sacado ventaja de los niños, pero no es así. Y tenemos también una de las escenas más controvertidas en la que ya sí que hay una violencia más visual contra los niños. sí, es Otra vez lo algo, más explícito, claro. otra vez algo que no se rodaría hoy, pienso. No, porque Pero sí, es, porque claro. pero es necesario, porque aunque hay violencia, no entra en la violencia gratuita. Es una violencia que tiene que estar. No, y es un poco también que es un poco, mantiene el nivel de crescendo de la película, donde poco a poco no te han ido enseñando cosas, pero la cosa se ha vuelto más violenta, así que ves, a lo mejor no ves la violencia en sí, de cómo le abren la cabeza al anciano y demás, pero sí que ves el resultado, sí que ves los cadáveres. Entonces, un poco todo te lleva a que al final va a ser más explícito. Ya con los disparos de la metralleta ya ves cómo caen niños muertos y luego ya el final con la madera a diestro y siniestro, que vamos, es que no deja a títere con cabeza ahí, claro, es mucho más explícito, pero es que es un poco haciendo un símil con las fiestas del pueblo de Benavís, es como la traca final, ¿sabes? Es Sí, ya sí. el momento álgido de la mascletada, se monta ahí la de Dios. Y llega la Guardia Civil, los que según Italia la película es fascista porque estén, Claro, claro. y acaba la película ya con el exterminio de todo y aquí es cuando hablan del libro abiertamente porque dicen que va a ir a la península porque habrá niños que querrán jugar a su juego. Ah, sí, claro. Por el título del libro, está claro. Y este final no puede ser
más magistral, dando paso a lo que seguramente si la película hubiera sido americana hubiera sido una segunda Una parte. saga. Sí, sí. Pero yo particularmente me alegro de que no lo haya sido porque creo que deja la película en un punto altísimo y creo que no le cabe más, no hace falta nada más. No, no, ya, o sea, quiero decir, el final está dicho, o sea, es como la mecha del apocalipsis ha empezado y el arma son los niños. No te hace falta ver qué va a pasar, ya es mucho mejor imaginarlo. Pero de todas formas, tú has oído alguna vez, o porque imagino que esto que estamos hablando nosotros, alguien se lo habrá preguntado a Chicho seguro. O sea, no pensó nunca o no le ofrecieron nunca Nunca he oído que se lo pregunten, nunca he oído que se lo ¿no? pregunten, pero de todas maneras también es un poco parecido al final del libro, lo que comentaba antes que hacen los niños con el polen, solo que aquí en la película el polen son ellos. Sí. Entonces, yo nunca he oído que se lo pregunten ni que él diga nada, porque esta fue su última película. A partir de aquí ya se dedicó a la televisión, que es lo que realmente absorbió toda su carrera, por desgracia para todos los fanáticos del cine. Pero nos dejó dos grandes títulos. Y bueno, no sé, yo creo que llevamos cerca de una hora hablando de esta película. Yo me podía pasar otra, pero como hemos ido más o menos intentando escalonar lo que es la trama de la película, no sé si a ti te queda algo más que quieras añadir. Pues hombre, así ahora pensando. Ah, bueno, sí, hablábamos antes de. Claro, mira, otro plano que también me recuerda, aunque es anterior el plano que voy a contar ahora, al de la señora de la casa de pescadores con los niños detrás. Mm. Es decir, que tú veas lo que está pasando, pero que el protagonista de la escena sea ajeno a lo que está pasando realmente, es el primer, o sea, cuando entra Tom a la tienda a hacerse con un poco de habituallamiento para su mujer y demás, y él va andando, solamente vemos los pies, él va andando por detrás de la estantería y él no ve que en primer plano, al otro lado de la estantería, tú ves perfectamente cómo hay un cadáver. Impresionante esa escena Claro, también, y sí. ese tipo de información que el director te da a ti, pero a su protagonista no, porque a mi protagonista ha venido aquí a sufrir, ¿vale? Me parece, vamos, bueno, de maestros. Bueno, sí, hay una cosa también que a mí se me ha ido, que la quería comentar. No sé si te diste cuenta viendo la película, que hay muchos momentos en la película, a ver, muchos tampoco, son 3 o 4, en lo que aparecen moscas que molestan a los actores, que se le posan incluso en algún momento en la cara. Esto en otra película seguramente lo hubieran cortado y hubieran repetido la escena. Pero evidentemente no son moscas que están puestas adrede, porque en ese momento no había la tecnología digital para hacerlo y son moscas de verdad. Pero yo creo que contribuye, una tontería como esta contribuye a la podredumbre que tiene la isla. Claro, Que la claro. isla está llena de cadáveres. Supongo que esto simplemente es por un hecho del calor que hacía en ese pueblo y en el momento en el que rodaron, pero hasta eso suma el Sí, haber sí, eso mantenido suma, esos planos. le da un toque más realista, es lo que hablamos, va un poco en el mismo saco del aspecto que de los protagonistas que se va deteriorando conforme van corriendo, van sofocándose y van, Sí, ¿sabes? de esa falta de Claro. maquillaje y ese sudor y ese padecimiento. Sí. Pues nada, yo creo que lo tenemos todo, porque ya te digo que yo podría hablar horas y horas de quién puede matar a un niño, la película para mí más grande, pero creo que lo hemos tenido todo. Hemos tenido a dos fans de la película, hemos tenido a Marianne, hemos tenido un recuerdo para Chicho que ya nos ha dejado y desde aquí le mandamos a sus seres queridos un enorme abrazo Sí. porque hemos querido mucho su carrera y creo que la quiere cualquier director, bloguero, fancinero o aficionado al cine en general. Y bueno, Luma, muchas gracias por estar con nosotros y te voy a poner en un compromiso, Dime. así directamente. Quiero que me digas tu película favorita de nuestro cine, me da igual que sea actual o que sea un clásico, simplemente tu película favorita del cine fantástico español. Buah, vaya pregunta. Es que claro, si hubiera solo una, ¿sabes? Pero bueno, a mí siempre, supongo que a mí siempre me viene a la cabeza directamente el Día de la Bestia. Entonces supongo que sea la primera. Lo que pasa es que luego enseguida lo digo y digo, bueno, y esta otra, y esta otra, y esta Vale, otra. no, Pero bueno, pero me ahí vale. está, ahí lo dejo, el Día de la Bestia. Me vale, no te voy a decir por qué hago este tipo de preguntas. Este tipo de preguntas siempre se las hacemos a nuestros invitados, pero bueno, es para dejarlo en nuestro álbum de recuerdos de más de 1000 gritos. Perfecto.
Pues nada, hasta aquí el programa. Esperamos que este podcast vaya adelante, que haya muchos más y que os gusten. Y como ya os he dicho, siempre intentaremos contar con alguien del mundo del cine amante de una película y más tarde con un cortometrajista. Ahora no nos estamos despidiendo, siempre nos despedimos de Luma y nosotros vamos a pasar a la segunda fase del podcast con el cortometraje. Pues muchas gracias por todo. Espero que nos veamos en otra ocasión. Venga, un abrazo. La tierra agoniza. Es prácticamente inhabitable. El ser humano ha cambiado. Bueno, vamos con la segunda parte del programa, en este caso en la parte de los cortometrajes. Lo que acabáis de oír es el tráiler de La Compasión, un cortometraje de ciencia ficción rodado en 2018 y, si no me equivoco, cuenta con más de 18 selecciones, un par de premios internacionales y realmente es un corto muy visual y muy potente. Y estamos, como no podía ser de otra manera, con Enrique Bueno, su director y guionista. Muy buenas, Enrique. Buenas, Domingo. Es un honor para mí estar en tu primer post, Más de 1000 gritos. Y es, bueno, que, digamos, es mi primera entrevista así, más o menos, de un post y seria. Bueno, pues me alegro de que estés con nosotros porque, bueno, la dinámica del programa va a ser, pues, dar a conocer a directores que están empezando y que tienen trabajos interesantes y por supuesto, tenía que empezar contando contigo porque la verdad es que el cortometraje, cuando lo vi, me impactó mucho por la potencia visual que tiene, sobre todo. Entonces, bueno, es cierto lo que he dicho, ¿no? 17 selecciones, 2 premios internacionales, si no me equivoco, uno Exacto. de ellos... Mira, la semana pasada en Brasil, en Río de Janeiro, tuve una selección. Una nueva selección, vale, vamos por 18. Y luego premios tienes uno de mejores efectos especiales en Nueva Delhi. Exacto. Y uno de mejor corto en Los Ángeles, ¿no? Exacto, mejor corto en Los Ángeles, efectos especiales los mejores en Nueva Delhi. Y tengo otros 2 que ahora, a ver, sí, en España uno es el mejor corto. Exactamente, el mejor es galardonado con el Rebollo de Oro. Bueno, casi nada. ¿Y es tu primer corto? ¿O habías hecho...? Exacto, es mi primer corto. Todo empezó con una broma. Vamos a ver, mis sobrinas estaban aburridas y querían hacer una especie de vídeo y empecé a grabarlas como si fuera una película. Y a partir de ahí dije, ostras, a mí esto de... Porque empecé a hacer el montaje así de tontería. Y dije, esto me mola. Y el caso es que al final, como yo soy muy perfeccionista y muy autodidacta, se me ocurrió un nuevo corto que no tiene nada que ver con este. Y lo quise hacer más serios, pero claro, lo hice con una videocámara de estas normales. Y me di cuenta que no tenía nada que ver, pero nada que ver con el cine, que era muy de vídeo aficionado. Y a partir de ahí empecé a investigar y nada, y una mañana se me ocurrió este corto que ha recibido tantos premios y dije, vamos, voy a por él, porque me gustó la idea, se lo dije a mi hermano que es compositor de música, y se lo dije y me dijo, me encanta la idea, déjame que te haga yo la música. Entonces dije, pues nada, voy a por él y empecé a escribir el guión, a hacer el storyboard y claro, lo intenté, las primeras tomas las intenté con una videocámara normal y dije, no, esto no me gusta a mí, esto tiene que ser, vamos, lo más posible al cine. Y a partir de ahí empezó mi odisea. Vamos. Bueno, primer corto y decirnos que esto es el primer corto, a mí lo único que me provoca esto es envidia, porque, vamos, mi primer corto no se parece a esto ni por asomo.
La ciencia ficción creo que es algo muy complicado y que yo recuerdo mi primer escarceo, digamos, con el cine, que fue un curso que hice de dirección y le pregunté una cosa a Enrique Gato, que era el director, el director del curso, el profesor, que por qué en España se hacía tan poca ciencia ficción, porque si te fijas, la mayoría de los cortos que se hacen en España, aparte de que son de varias temáticas, pero lo que más se potencia es el cine de terror. Sí. Y le pregunté que por qué no se hacía ciencia ficción, porque mi corto precisamente primero que yo estaba en ese momento escribiendo era sobre ciencia ficción. Y me dijo que realmente se hacía poca ciencia ficción por lo caro que era. Claro, lo caro que era, te estoy hablando de, yo soy mayor, te estoy hablando de hace muchos años. Claro, lo caro que era porque todavía hay que hacerlo con maquetas y con demás. Hoy en día el hacerlo con FX un poco más caseros abarata los cortos. Vamos a ver, yo te digo una cosa, cuando empecé a hacer el corto de ciencia ficción, llegué un momento que me saturé, dije, madre mía, ¿en qué lío me he metido? Porque es muy difícil, si empiezas desde cero, por lo menos es muy difícil. Sí que hay que intentar hacerlo con programas de estos que son libres, pero me salía muy... A ver, me costó mucho. Entonces, intenté meterme en cursos pagando, pero al final descubrí YouTube y en YouTube tienes un abanico de posibilidades y de tutoriales y ahí es cuando empecé a aprender sobre la ciencia ficción. La ciencia ficción es algo muy, muy difícil y llegué casi a arrepentirme porque me había metido en un berenjenal muy grande. ¿Por qué? Porque soy muy perfeccionista y sí, por más que lo intentaba, no salía como en el cine, no salía. Poco a poco, con mucho ensayo, error, y mi hermano, que también ha estudiado diseño gráfico, me echaba una mano, me decía, la luz no está bien aquí, tienes que poner estos materiales que sean más realistas, que el material esté sucio, que no, si no parecerá muy falso el efecto especial. Por ejemplo, yo en el corto hacía la nave, pero la nave salía como muy falsa, como que no tenían realidad, el material no estaba sucio, y poco a poco fui introduciéndome en este mundo del 3D y aprendí, y entonces ya cuando empecé a sacar ya algo parecido a la industria. Aún así no llego a verlo igual, porque claro, el presupuesto que yo tengo no tiene nada que ver. Pero ya te digo que fue mucha perseverancia. De hecho, el corto no me ha costado meses, me costó años de la perseverancia que intenté conseguir al final, hasta que ya me di cuenta de que no podía seguir más y que esto era a lo máximo que podía llegar. Y esto es lo que sucedió. Pues lo máximo que puedes llegar, yo te digo que yo pienso que es, o sea, no, por lo que dices, no es un corto caro, es un corto de tiempo, no es un corto caro, pero exacto, lo parece un corto no caro, parece un corto carísimo, parece un corto de los que hay una productora detrás y hay una industria detrás y hay un trabajo que, claro, yo sé que no porque he hablado contigo, nos conocemos, pero yo te digo que a mí el visual del corto me alucinó, pero ya no los FX de lo que es la creación de las naves y demás, incluso el interior de la nave. O sea, a mí el interior de la nave me parece pura poesía cinematográfica, me parece una pasada, y lo que es por ejemplo, el uniforme del astronauta me parece brutalísimo, y eso ya los efectos especiales, eso es talento. Vale, me ha hecho gracia lo que has dicho del traje. El traje, la verdad es que estuve mirando un mogollón disfraz. Empecé con un disfraz de estos de astronautas y era horroroso porque yo dije, ay, mira qué cutre es esto. Y al final, de casualidad, una amiga mía me envió una foto que estaba esquiando y llevaba un mono rojo que me chocó mucho. Dije, ¿ese mono es tuyo? Dice, este mono rojo es de mi madre de los años 60 que le gustaba esquiar. Y yo lo he conservado y a mí me encanta y llevo el mono de mi madre. Entonces dije, ostras, es que ese mono es perfecto para el corto, para hacer del traje de astronauta de mi protagonista. Y entonces se lo pedí prestado y me lo dio prestado y me encantó. O sea que fue una suertaza encontrar ese traje. Luego el casco, por ejemplo, sí que el casco, compré un casco de moto de AliExpress, malísimo, que intenté hacerlo espacial y era horroroso, y ahí sí que tuve que añadir, en el mismo casco tuve que añadir materiales digitales que fueron traqueados, digamos, siguiendo los puntos del movimiento cuando se quitaba el casco la protagonista. Entonces ese casco sí que tuve que hacerlo digitalmente. Pues
te digo que el visual que tiene el corto es espectacular. Bueno, antes que nada, comentaros a todos los que nos podáis estar oyendo que el corto, aunque estamos aquí contando cosas sobre el corto, no he pensado en preguntarte, el corto está en abierto, ya lo sabemos, se puede encontrar en YouTube y en algún sitio más. En YouTube y en Vimeo. En YouTube y en Vimeo, pues nada, animaros a que lo veáis porque estamos aquí destripando cosas del corto y es importante que podáis saber que el corto ya está en abierto porque ya ha terminado su carrera en los festivales. Aunque pongan Enrique Bueno, La Compasión, ya les sale en el buscador de YouTube o de Vimeo. Correcto. Vale, y luego el interior de la nave, ¿qué nos puedes decir del interior de la nave? Cuando la prota está hablando y pensando en hacia dónde va. Mira, el interior de la nave, que me hace gracia porque el interior de la nave intenté en un principio hacer un chroma key, que sabes que es la pantalla verde. Uh-huh. Y lo intenté varias tomas con un chroma key y me di cuenta de que el escenario de atrás era 3D, que yo diseñé como una sala futurista y puse a la protagonista la pantalla verde, la típica pantalla verde. Incluso puse unos puntos en la pantalla verde para que el movimiento de la cámara hiciera la sensación de que estaba dentro de la escena 3D. Pero no le vi realismo, le vi ese toque que dices, aquí hay algo que no cuadra. Entonces, el interior de la nave, lo que hice ya al final fue mi propio comedor, le puse ciertas luces y cierto decorado con algunos ordenadores para dar la sensación de que estaba en una nave. También bajé bastante la luz, hice una luz que fuera un poco oscura, que se notara que estaba, por ejemplo, en el espacio, navegando, y así conseguir ese efecto de nave espacial. Y, por ejemplo, otra de las escenas, que sale una cocina, está ella en la cocina tomando una copa. En esa escena, para que no se note que es una cocina normal, aparte que es la cocina de mi cuñada, que es un poco así moderna, sí que le puse una puerta digital como de nave espacial, como una puerta de esta de nave espacial, y luego le puse algunos elementos en la pared como si fueran aparatos electrónicos. Todo eso digital, todo eso integrado con la imagen real. Entonces, es mucho mejor y da más sensación de realidad cuando integras lo digital con lo real en la misma imagen. Ahora, si intentas poner todo un efecto digital, ya empieza a notarse como si fuera un dibujo animado, como si fuera... No, para mí no era coherente, o por lo menos yo no tenía el suficiente presupuesto para hacer un 3D hiperrealista con unos movimientos de cámara con un chroma key detrás. Así que no tiene más remedio que hacerlo una mezcla de realidad y digital. Pues te ha quedado perfecto, desde luego. Te ha quedado que la nave parece una nave de verdad, la cocina parece la cocina de una nave de verdad. No sé si pretendías que pareciera una cocina realmente o simplemente pretendías que pareciera el interior de la nave, pero desde luego parece la cocina que está en una nave, que ¿por qué no va a haber una cocina en una nave? Al fin y al cabo tendrán que comer los astronautas. Pretendía, por ejemplo, me acuerdo de la película de Alien, que hablaban en una cocina comiendo y tal, claro. Que era mucho mejor, pero bueno, yo pretendía que estuviera en una cocina, bebiendo su copa, desayunando su momento de relax, estaba viendo un documental de historia de la humanidad, es cuando la protagonista dice que se da cuenta de que no tenemos nada que hacer, que no vamos a cambiar, aunque el ordenador insiste en que sí, que el ser humano ha cambiado, porque el ordenador intenta animar psicológicamente a la protagonista que lleva 6 años sola. Está programado el ordenador para darle ánimos y optimismo. Bueno, que sepas que el spoiler lo has hecho tú, que quien ha reventado el corto ha sido tú. Yo he intentado no hacerlo, pero bueno. Respecto a este tema de la cocina, hay una cosa que a mí me llamó la atención. Yo este corto lo vi por el blog de Fantástico Español, donde aquí le hace una reseña, pero luego tuve la oportunidad de verlo en un festival, en el Festival de Cocheros de Sants. Donde coincidías, estaba tu corto y estaba también un corto mío. Y me llamó mucho la atención, claro, tú creo que no has estado nunca en Cocheros de Sants, no estabas ese día, pero tampoco habías estado nunca, ¿no? No pude estar ahí. Pues esta escena de la cocina, te cuento que creo que no te lo conté en su día cuando hablamos respecto al tema. Esta escena de la cocina provocó allí uno de los mayores escándalos que siempre se provocan en Cocheros de Sants.
Sí, ya me imagino, porque es un festival que la gente se cachondea, se ríe, se divierte. Sí, sí, pero al margen de eso insultan incluso a los directores. A mí me insultaron, pero vamos, también te digo que desde el buen rollo, no es algo que sea ofensivo realmente. Pero hace muchos años, hace 4 o 5 años, pusieron un corto que se llamaba El Grifo. No sé si lo has visto, es un corto bastante famoso. Y a partir de entonces, cada vez que en cualquier corto sale un grifo, se monta un escándalo en la sala brutal, todo el mundo gritando el grifo, el grifo. Y también te digo que tu corto realmente, en el momento que salió la escena de la cocina, fue brutal. Se caía en la sala con el tema del grifo. Me hubiera encantado estar ahí. Me hubiera pasado pipa con esa escena y con la gente riendo y luego salir y hablar del corto. Sí, fue muy divertido porque yo esto del grifo lo había oído, sabía qué ocurría, pero claro, no sabía a qué nivel, pero tengo que decirte que era un nivel muy, muy brutal. Pues mira, ahora que me lo has dicho no tenía ni idea de ese momento. Qué lástima no haber estado allí, pero no pude. Bueno, supongo que habrás estado en más festivales. También hay una cosa que llama mucho la atención de tantas ciudades que salen en tu corto. Todas esas ciudades, supongo que no has hecho los viajes adrede para el rodaje, ¿no? No he hecho los viajes adrede. La verdad es que el corto yo quería que fuera todo original, que no hubiera nada, la música de mi hermano, todo original, no un pega copia. Lo único que no es original del corto son los vídeos documentales de la Segunda Guerra Mundial, que eso ya cogí los derechos de autor, que eran libres por ser de tantos años. Pero, por ejemplo, todas las escenas que salen de paisajes, por ejemplo, sale una escena de Nueva York que cae una bomba, y eso lo grabé, cuando me fui a Nueva York, lo grabé desde el avión, cuando estábamos acercándonos al aeropuerto, grabé desde el avión en Nueva York entero. Esa la rescaté, esa toma, para este corto, pero en ese momento yo no pensaba que iba a usar esa escena para este corto, no lo pensé. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que me fui en un viaje a Polonia y ahí sí que ya iba con la idea, porque el corto ya estaba medio hecho, digamos, y ahí sí que ya fui con la idea de grabar la escena en Polonia, en un parque natural, que íbamos con una balsa, en una excursión en una balsa en medio del río, y ahí sí que cogí la cámara y hice muchas tomas para hacer como que era el planeta que descubría el protagonista. Y también hay otras escenas de España que también son rescatadas de viajes. Hay otras que son adredes grabadas, por ejemplo en Cantabria, unas secuoyas que hay en un parque, está grabado adrede. También la playa, hay una playa donde, digamos, el transbordador va a intentar aterrizar y aparece por la playa, dirección hacia, digamos, los bosques. Todo eso ya estaba pensado y grabado aprovechando los viajes. No ir adrede, voy a viajar para grabar para el corto, pero sí que, hombre, voy a hacer este viaje, pues voy a aprovechar todo lo posible para grabar escenas de paisajes para el corto. Bueno, pues nada, simplemente pues eso, decirte que desde luego animo a todos nuestros oyentes a que vean tu corto porque rebosa talento por los 4 costados. Como ya dije cuando escribí la reseña, es una historia bastante sencilla, pero con un aderezo que la hace magnífica. Y no sé, cuéntanos, ¿tienes ahora mismo algún otro proyecto? Lo digo por dejar aquí porque vamos a acabar reventando el corto, porque creo que tú tienes mucha pasión por él y a mí también me encanta y lo vamos a destrozar y la gente que lo ve, lo vamos a destrozar, quiero decir que lo vamos a contar todo y va a quedar poco la imaginación para que nuestros oyentes lo vean. Lo único que la pasión que ha salido de este corto es, digamos que a mí me encanta la filosofía de la vida, digamos, de intentar preservar la naturaleza, intentar que el ser humano cambie. Y fue una época en la que tenía mucha rabia porque veía muchas injusticias y fue una rabieta. Este corto nació de una rabieta de decir, ¿pero qué le está pasando al ser humano? ¿Pero esto merece el ser humano? Bueno, no cuento más. Y pues ahora mismo creo que es un gran momento para revisionar este corto y plantearte cosas sobre el ser humano, ¿no te parece? Es el momento ideal con lo que acabamos de pasar. Exacto, que esto ha sido un momento en la humanidad, una especie de sentarse uno a reflexionar y decir, vamos a ver, ¿es necesario este consumismo, esta avaricia? ¿Que la vida es solo eso? Sí. Nos vamos a morir igual y hay que disfrutar del camino. No intentar darle tanta importancia a la meta, conseguir, no, disfruta del camino, del presente, del momento, que es la realidad.
Es un corto con mucho mensaje, desde luego, y yo creo que muy actual ahora mismo por lo que estamos comentando. Y nada, Enrique, para terminar ya, cuéntanos, te estás planteando, porque claro, nos dice que este corto lo hiciste un poco de casualidad, y joder, haciéndolo de casualidad te sale esto, no quiero pensar lo que te puede salir si haces algo más pensando que vas a hacer un corto. A ver, sí que tengo en mente, tengo varios cortos en mente, tengo uno que esta vez sí que voy a intentar que sean actores, actrices de verdad, hacerlo un poco más profesional, con gente que me ayude, porque necesitas un equipo. A ver, este corto que he hecho ha sido muy autodidacta, muy de, digamos, de enseñarme a mí mismo, de aprender, ensayo y error, hasta haber conseguido esto, pero por mi cabezonería de que salga perfecto. Tengo otro corto en mente, pero claro, quiero que sea un poco más profesional, con gente más profesional y con, digamos, un director de fotografía y cosas así. El corto trata un poco también no es ciencia ficción, es un poquito de fantasía y terror, y es un poco también la temática que hay ahora del maltrato a la mujer. Y empieza con un asesinato a una chica y encuentran al asesino. Y a partir de ahí es cuando va a surgir una serie de cosas, porque el asesino está en la cárcel, va a surgir una serie de cosas al asesino que le van a hacer que se arrepienta de lo que ha hecho. Pero no como de manera vengativa, sino de como manera, date cuenta de lo que has hecho. Bueno, pero todo eso ya es revelar demasiado. Revelar demasiado, sí. Bueno, pues nos quedamos con eso, con las ganas de volver a ver un trabajo tuyo, porque a mí desde luego me apetece mucho y seguro que a todos nuestros oyentes que vean tu corto les va a apetecer. Vale. Te he cortado, ¿pretendías decirme algo más? Disculpa. No, nada, es eso. Simplemente muchísimas gracias por haberme invitado en tu primer post. Y para mí es un honor haber sido entrevistado por ti. Porque el honor es mío. El honor es mío y no tengas que se ha acabado porque te voy a hacer una última pregunta en la que te voy a meter en un compromiso. Me gustaría que nos dijeras, ya que nuestro podcast y nuestro blog va de cine fantástico español, que me digas cuál sería tu película favorita de nuestro cine. Me da igual que sea actual, que sea un clásico, pero mójate un poco y dinos cuál es tu película favorita. Mi película favorita de nuestro cine es que hay tantas y tan buenas. Claro, de eso se trata, de mojarse y escoger una. Sí, digamos que es es en blanco y negro, es de unas semillas en el que salen extraterrestres, que hacen como un clon en la semilla. ¿Cómo se titula? No me acuerdo. ¿Sabes cuál te digo? Pero ¿me estás hablando de una película nacional? Ah, no, quieres una nacional, perdona. Claro, estás hablando de la invasión de los ladrones de cuerpos, pero yo quería una película de nuestro cine, ya que el podcast va sobre nuestro cine, una película nacional. Sí, una película nacional. A ver, ahora te lo digo, a ver. Una película nacional de nuestro cine. Como esta pregunta te lo he hecho tradición, que no estaba ensayado ni nada, te he pillado. Estoy intentando acordarme de una película que me haya impactado del cine español, claro, sí, claro. Por ejemplo, Eva, que es un robot. Eva, muy bien, la película de Quique Maillo, una gran película, una excelente selección, desde luego. Una niña que es un robot y no me acuerdo mucho, pero es esa. Y otra también es uno que digamos, tiene un cáncer y lo congelan y lo renacen en el futuro. Esa también tiene hace poco. Ezequiel, no. No, Proyecto Lázaro. Eso, Proyecto Lázaro. Esa también me gustó bastante. Vale, o sea, que sigues tirando por la ciencia ficción, que ya claro que es lo tuyo. Dos grandes películas de nuestra ciencia ficción, que se hace poco, es una lástima, porque igual que comentábamos antes que en cortometrajes se hace poco de ciencia ficción en España, de largos también se hace poco, no es que sea una excepción. Sí, se hace muy poco. Pues nada, Enrique, un placer contar contigo. Esperemos que la gente lo hayamos hecho bien en nuestro, porque no solo tu primera entrevista, es mi primer podcast y con lo cual espero que haya salido bien. Nos despedimos hasta el siguiente programa y un placer haber contado contigo. Igualmente. Hay un momento que me he puesto nervioso, pero al final ya he salido adelante. Nada, lo has llevado muy bien. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias y espero volver a ver. Seguro. Venga. Hasta luego.
No.